Como todos los viernes, abrimos el diván de Romy y me encanta recibirla. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Buen día. Hola. Para vos. ¿Qué tal, Meli? Buen día. Nos reencontramos después de un viernes de ausencia, después de 15 días acá estamos. Qué lindo recibirte, una mañana húmeda la que te tocará el día de hoy. Un día gris que creo que va a acompañar bien el tema que traemos hoy. Tenés razón. Hoy con un tema muy particular, bueno, yo lo mencionaba, no es de los más lindos. No es de los más lindos, pero es de los más pedidos también, porque cuando hicimos la última vez, la última de las encuestas, mucha gente también elegía hablar sobre estos temas y me parece muy importante. Ya lo tenemos en pantalla. Tema del día, duelo y depresión. De eso vamos a charlar en el día de hoy. Por supuesto, siempre es necesario hablar de estos temas en los medios, por lo tanto, me parece muy interesante poder escuchar la columna del día. Bien, Meli. Bueno, eran los dos temas en realidad de la trivia que habían quedado pendientes. Claro. Si bien, bueno, depresión fue más elegido que duelo, creo que no se puede hablar de uno sin hablar del otro. Claro. Así que la idea es hacer un ida y vuelta entre estos dos términos y bueno, y ver la diferencia, ¿no? Tal cual. Y por qué hablar también de duelo. Bueno, respecto al duelo podemos decir que es una reacción, digamos, es la reacción frente a la pérdida, ¿no? A la pérdida de un ser querido, frente a una ruptura amorosa o frente a la pérdida de algo, no sé, la libertad. Se me ocurren un montón de cuestiones que, bueno, de pérdidas que impliquen, ¿no? Que se realice un trabajo de duelo. Claro. Freud decía, bueno, en aquella época que no era un estado patológico, no es un estado enfermizo, es algo esperable, ¿no? Una reacción normal, decía él, bueno, ante una pérdida de este estilo. Y bueno, es un proceso, ¿no? A veces escucho decir, bueno, con el tiempo todo se supera. Bueno, hay que ver si es así, ¿no? Hay que ver qué hacemos en ese tiempo, ¿no? Para superar, bueno, por ejemplo, una pérdida. A veces estos procesos también suelen estancarse, no sé, en la clínica a veces me encuentro con pacientes, bueno, que viven en el presente una angustia tan grande por esa pérdida, ¿no? Que parece que hubiera sido ayer y a lo mejor hace años, ¿no? Que esa persona o falleció o insisto, o una ruptura amorosa o de lo que se trate la pérdida. Entonces, bueno, también puede estancarse y volverse un poquito patológico este proceso. Claro. Pero Freud lo va a diferenciar, ¿no? Del otro concepto que es la melancolía. Melancolía o depresión. Depresión por ahí es un concepto más que viene del ámbito de la psiquiatría. Freud va a hablar de melancolía. Muy bien. Me parece que es más significativo el término, ¿no? Expresa mejor de lo que se trata. Él va a decir que hay personas que ante estas mismas pérdidas, en vez de, bueno, iniciar un proceso de duelo, caen en un estado melancólico o depresivo. Bueno, ¿qué les pasa? Pierden el interés por el mundo exterior, ¿no? Están desganados, un desánimo general que afecta a todos los aspectos de la vida de esta persona, una pérdida transitoria, podemos decir, de la capacidad de amar. A ver, esto también pasa en el duelo, pero hay algo muy típico de la melancolía o la depresión, que es una rebaja en el sentimiento de sí mismo. ¿Qué significa? La persona que cae en este estado como que se autorreprocha, se autodenigra, ¿no? Como si esperara un castigo por esa pérdida. Diferente del duelo, ¿no? En el duelo, a ver, la persona sabe que esa persona ya no está más, cae en esa realidad y bueno, sabe que algo tiene que hacer con eso, ¿no? No quiere morir con el otro o irse con el otro. Entonces, bueno, prioriza su vida y hay algo de eso que le permite, con todo el dolor que implica un proceso de duelo, bueno, ir de a poco soltando los vínculos y la energía que estaba puesta en ese vínculo con esa otra persona o con eso algo que se perdió. Claro. En la melancolía hay un estancamiento, ¿no? O sea, el melancólico sabe
a quién perdió, pero no sabe qué perdió en él, ¿no? Hay algo inconsciente ahí que en el duelo falta, o sea, ¿no? El duelo es más consciente la pérdida. Claro. Entonces, bueno, ahí la importancia también de la terapia, ¿no? Me encuentro con estos pacientes, bueno, que tienen que rever ahí, ¿no? ¿De qué se trata? Porque esta predisposición a caer en esta postura melancólica. Y claro, y este impedimento, digo, también en poder tener la capacidad de superar o de avanzar y soltar aquello que... Sí, o de al menos intentarlo, ¿no? Claro. Hay algo ahí que falta, bueno, esta falta de deseo que hablábamos en la última columna. Freud decía una frase muy interesante, decía, bueno, en el duelo el mundo exterior se ha vuelto pobre y vacío, ¿no? Es como la canción de Fito, ya nada importa en la ciudad si nadie espera, ¿no? Claro. Hay algo ahí que, bueno, el afuera se vuelve de esta manera. En la melancolía o depresión, eso le pasa a la persona, ¿no? Quien se empobrece, se siente vacío, es la persona misma, claro, ¿no? Y lo riesgoso de esta posición es que, bueno, todas estas autodenigraciones, autorreproches, bueno, están siempre bordeando ahí la idea del suicidio. No digo que toda melancolía o depresión termine en un suicidio, no es así, pero sí, no sé, mi evaluación y lo que yo veo en la clínica, hay algo recurrente que son los pensamientos de muerte, ¿no? O los pensamientos de suicidio. Lo que pasa en la depresión es que justamente ese odio, ese enojo por ese otro que ya no está, cae sobre el yo, claro, cae sobre la persona. No puede expresar ese enojo. En el duelo, bueno, hay etapas del duelo, no digo que sean cronológicas, pero bueno, sí se pasa por el enojo porque esa persona ya no está, o me dejó, o falleció, o la angustia que se pone en juego. El melancólico no puede expresar esto al otro, claro, ¿no? Entonces todo eso, es que en realidad se vuelve un autoflagelo. Exactamente, es un autoflagelo, exactamente. Creo que usaste una palabra muy, muy en sintonía con lo que es la depresión. Hay como un delirio Freud decía, delirio de insignificancia, ¿no? La persona siente que es un inútil, que no sirve para nada. Y bueno, ahí está lo riesgoso y esa cuestión ahí lindante, ¿no? Con la idea al menos de muerte o el pensamiento acerca del suicidio. Me mencionabas recién la importancia de la terapia para poder hablar y poner en palabras muchas veces lo que uno no descubre de sí mismo. Exactamente. Porque digo, muchas veces es difícil reconocer que uno está pasando por este proceso. Partiendo de esa base, ya no podés reconocer ni las etapas, ni siquiera si estás en un proceso de depresión o de duelo. Entonces, todo esto, alguien, una persona externa, que es en este caso el psicoanalista, tiene que ayudarte a poder diferenciar esas etapas y poder afrontarlo. ¿Es posible? Sí, es una clínica compleja, la de la depresión, digamos, la melancolía. Es compleja porque incluso la decisión, digamos, de empezar un análisis a veces es por otra persona externa a esa persona que está sufriendo, ¿no?, de depresión. Yo creo que son muy importantes los vínculos de esa persona, ¿no? Me gusta también transmitir esto para, hacer una especie de prevención. ¿En qué sentido? Esas personas que están alrededor de alguien que notan que tiene esta sintomatología o esto específico, ¿no? De una constante de rebajarse a sí mismo, la depresión también se acompaña mayormente de insomnio, la persona no quiere comer, o sea, se rebaja todos los instintos y las cuestiones de vida de la persona. Entonces, quienes están al lado y quieren a esa persona, por ahí escuchar, levantar el oído, ¿no? Porque, quizás puedan ser de mucha ayuda en eso. O me ha pasado de tener pacientes de que no llegaron por motus propio, porque justamente hay un desánimo tan grande que ni siquiera está el ánimo, ¿no? De venir a la terapia y empezar ahí un trabajo. No tienen ganas de nada, ¿no? Entonces, a veces hay un otro que acompaña o encuentra la manera de que esa persona llegue. Creo que es muy importante. Los vínculos creo que son muy sostenedores en estos casos. Es desde ahí que quizás se puede trabajar, con estos pacientes. Claro.
Por eso digo, a mí me resulta importante tener este espacio en la radio, porque muchas veces no sabemos hacia quién estamos llegando, ni cuántos oídos están puestos en este momento en la radio. Y escuchar muchas veces de forma involuntaria, porque pasaban por el dial y se encontraron con dos personas hablando de un tema tan importante como es la depresión, el duelo, puede hacer un clic en muchas personas. Sí, yo creo que sí. Así que ese es nuestro rol como comunicadores y como medio. Qué importante poder llegar con el mensaje y con un mensaje correcto. Por eso yo te agradezco mucho todo tu tecnicismo, porque hablas desde un lugar tan ameno que la gente lo valora. Así que bueno, esto a modo personal, agradecerte por supuesto, porque los halagos llegan hacia la columna y quiere decir que generan un interés. Bueno, es la idea, ¿no? Uno lo hace más allá de, bueno, de que me apasionan estos temas y mi profesión, bueno, por el otro que está escuchando ahí, y bueno, puede tomar algo de esto o sentirse identificado y bueno, a lo mejor tirar algunos tips para que sepan que pueden acudir, ¿no? Claro que sí. Yo siempre digo que más allá de lo que nos pasa en la vida y las dificultades, los dramas, las tragedias, bueno, es importante cómo uno se para ante eso, ¿no? Y bueno, y muchas veces no podemos solos, entonces, bueno, acudir a alguien que pueda tener un saber sobre eso y acompañar, porque la idea es acompañar. Y bueno, mirá qué importante esto en la clínica con la depresión, porque bueno, yo dije en la columna anterior de la importancia del concepto de deseo y que el psicoanálisis tiene que ver con eso, con acompañar a la persona que se reencuentre o construya, ¿no?, sus propios deseos, y creo que eso es un arma muy importante en la batalla contra la depresión. Claro, y para una herramienta para la vida, tan fundamental como eso, la palabra vida y todo lo que implica, ¿no? El sentirse útil, el sentirse vivo, sentir, tener deseo. Así que me encantó aplicar este término que vos me hiciste conocer un poco y que está bueno. Hay una recomendación. Sí, justamente hablando de vida. La peli se llama Cake, una razón para vivir, claro, ¿no? Es del 2014, tiene por protagonista a Jennifer Aniston, es muy interesante, es muy profunda, bueno, y habla de estos términos, duelo, depresión. Lo único que voy a decir, bueno, es una persona que vive digamos, en un muy corto tiempo, creo que de un año, 2 pérdidas muy importantes, claro, muy importantes, y bueno, vamos a ver qué hace con eso. Se las dejo ahí, les dejo el enigma. Estamos viendo en pantalla algunas imágenes del tráiler. Vemos que está comprando o intentando comprar algunos fármacos. Es una escena muy interesante. Bueno, ese es otro tema, ¿no? No hay pastillas mágicas para nada, ¿no? No digo que no sean necesarias en algún punto. Yo trabajo en relación con el área de psiquiatría, en algunos de estos casos, ¿no? A veces es necesaria una medicación, pero bueno, no es mágica. Esa medicación acompaña un tiempo y es el trabajo que esa persona pueda hacer en sí misma lo que va a hacer que un día no solo prescinda y no necesite las pastillas, sino pueda salir de esa situación, ¿no?, que tiene que ver con tanto dolor y muerte, ¿no?, y pueda aferrarse más a la vida. Tal cual. Bueno, hecha la recomendación entonces para todos, aparte qué actriz, hablemos de esto, qué actriz, Jennifer Aniston, por favor. Sí, aparte está en un papel diferente, bueno, la conocemos de Friends y de ahí siempre, no sé, otro papel más ameno. Humor, además también. Este es muy profundo, muy profundo. Aparte el director de la película creo que también vivió una situación muy parecida a la que quiso transmitir, ¿no?, de pérdida en su vida y de drama y de tragedia. Entonces, bueno, tiene esa profundidad que solo la puede transmitir quien ha vivido algo de esto, ¿no? Claro. Recomendación para el fin de entonces, ya saben que pueden ver.